Muy buenas tardes a todos. Por favor, los presentes también, si pueden abrir sus cámaras. Les quiero agradecer a todos los presentes que están viendo esto vía Facebook Live. Yo soy Juan Pablo Nogués, soy el decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Paraguaya Alemana. Y hoy nos convoca un webinar donde estaremos presentando a dos flamantes egresados de la universidad, dos ingenieros industriales y un futuro ingeniero que está terminando su tesis, que van a estar contándonos y al público en general que estaría interesado en la UPA sobre sus experiencias en Alemania, específicamente lo que fue conseguir una pasantía en una empresa alemana, y qué hicieron, cómo les fue, qué aprendieron, y también dando un ciclo, digamos, cerrar el ciclo de dónde están hoy y qué están haciendo. Me acompañan hoy el profesor Marcelo Castier de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y el profesor Joel Prieto. También están los expositores, la ingeniera Araceli González, el ingeniero Matías Saco y el estudiante Gustavo González, que estarán dando sus presentaciones en debido tiempo. Yo personalmente también quiero hacer otro anuncio que es recién sabemos de este anuncio que el CONES finalmente ha habilitado la carrera de Ingeniería Civil. Entonces, desde este año estaremos lanzando y abriendo la carrera de Ingeniería Civil en la UPA. Eso es un gran paso para la universidad y para la facultad en específico, ya que estaremos creando otra área de conocimiento. Ya estuvimos los últimos 6 años con una carrera que es la ingeniería industrial y ahora estaremos emprendiendo en el área de ingeniería civil. Más de esa información en las siguientes semanas. Las postulaciones para el semestre probatorio ya están abiertas. Y bueno, más de clase de esa información está en la página web. En honor al tiempo y para lo que hoy nos une realmente es escuchar a los ex estudiantes y estudiantes de la UPA. Entonces le quiero pasar la palabra al profesor Marcelo Castier, que nos va a estar dando la presentación del primer expositor. Adelante, profesor. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Muy buenas tardes a todos. Yo tengo el gusto de presentarles a Gustavo González Morenigo, que es estudiante de la UPA, está por terminar la carrera, ahora en final de febrero se va a recibir. Y Gustavo está en la carrera de Ingeniería Industrial, pero tiene mucho interés por el tema de robótica, por el tema de automatización, utilización de computadoras. Él, durante la carrera, hizo una pasantía en Paraguay, en el área de telecomunicaciones. Trabajó con impresión 3D en el laboratorio, el Fab Lab, un laboratorio muy lindo de la UPA para la fabricación de equipos de impresoras 3D, prototipado rápido, y hizo una pasantía en Alemania en una empresa automovilística muy, muy importante y conocida, y que vende autos en Paraguay también. Yo no voy a decir el nombre de la empresa para que Gustavo les diga dónde trabajó él. Muy buenas tardes, Gustavo, sea muy bienvenido. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la introducción. Como dijo Marcelo, yo soy Gustavo y les voy a presentar un poco sobre mi pasantía. Como dijo Marcelo, hice en una empresa de vehículos muy reconocida, que es BMW, que sería Bayerische Motorwerk. Y básicamente es una de las empresas que está que produce vehículos de alta gama, ¿verdad? En la pasantía aprendí muchísimas cosas, en serio me fue muy bien, y tuve mucho intercambio cultural, que fue, digamos, lo que más valoro dentro de todo. Esta pasantía también tuve gracias a
a la universidad. O sea, ellos me proveyeron de todos los documentos que necesitaba, pero finalmente eh, el que tuvo que aplicar y el que estuvo ahí siempre o sea, fui yo, ¿verdad? Bueno, y empezando un poco con la presentación. Bueno, básicamente yo estuve trabajando en la parte de el Forschung und Innovationszentrum, que es el centro de investigación e innovación de BMW, donde se producen todos los vehículos que se van a vender dentro de 5 a 10 años más o menos. Acá se hacen todas las pruebas de aerodinámica, de choque, comportamiento del vehículo en general. Una vez que estos vehículos se producen todos, normalmente se les pone un folio, que es como se ve en la imagen inferior izquierda, ¿verdad? El vehículo está completamente forrado con una lámina protectora como para que no se vea el diseño real. Estos vehículos normalmente se ven en las calles de la ciudad de Múnich, de Alemania. El centro donde yo estuve trabajando, ¿verdad? Está ubicado justamente en la ciudad de Múnich y mi tarea básicamente era trabajar en un proyecto de mudanza, porque como se ve en el mapa de ahí abajo, digamos, el centro de almacenamiento de partes de estos vehículos de prototipo estaba muy en el centro de la ciudad. Entonces ellos tenían que hacer una mudanza para llevar a un lugar más alejado, digamos, de todo lo que conlleva estar en la ciudad, ¿verdad? En la mudanza se hizo, o la empresa se mudó más bien en un pueblo llamado Parsdorf, que está como a 12 kilómetros de Múnich. Bueno, para el proceso de admisión, básicamente lo que yo hice fue enviar todos mis documentos a la empresa y con esos documentos empecé a aplicar a varios puestos en BMW y yo apliqué a muchos. Yo habré aplicado como a 20, de 20 a 25 más o menos. Y de entre todos ellos fueron los que me llamaron. Eh, una vez que me llamaron, establecimos la fecha para la entrevista vía Skype, cuando eso todavía no había el coronavirus, pero yo vivía en Heidelberg, que estaba a unos 300 kilómetros, entonces era un poco complicado irme hasta Múnich para tener la entrevista, entonces hacíamos por Skype. Por suerte, después de la entrevista, me dijeron que estaban muy contentos conmigo, que les gustaba mucho mi perfil y me pidieron, digamos, que les firme el contrato, ¿verdad? El contrato me llegó como en 2 o 3 semanas más o menos después de la entrevista y así fue como empezó todo, ¿verdad? Mi trabajo ahí en general se basaba en hacer un modelamiento de flujo de procesos dentro del nuevo almacén. Como se iban a mudar, el nuevo almacén de suministro era más grande y se habían reordenado, digamos, las áreas de trabajo de modo que sea más fácil para la empresa, ¿verdad? Trabajar. Y entonces yo estaba encargado de hacer una simulación de todo el proceso dentro de la empresa, donde se veía, por ejemplo, cómo tenían que trabajar las diferentes áreas, cómo se tenían que hacer, cómo hacían los trabajadores para recoger las partes de los vehículos que se necesitaban, cómo se hacía para que entren las piezas, entre otras cosas. Después también en algo que trabajé mucho fue, digamos, crear una herramienta de manejo de personal. Esto era porque empezó el tema de la pandemia, entonces era un problema porque había empleados que se enfermaban y no podían ir a trabajar. Entonces ellos necesitaban en ciertas áreas que haya gente trabajando y no tenían una idea así muy buena de quiénes eran los que estaban trabajando, quiénes estaban bien y quiénes no. Entonces me pidieron para que haga un programa en Excel que básicamente cumpla esa función, que detecte dónde están trabajando más, dónde hay menos y dónde se necesita realmente más trabajadores. Y debido a eso tuve que trabajar con una serie de bancos de datos de la empresa, que son muy grandes, pero por suerte me fue bien. Gracias a los conocimientos que adquirí en la UPA, pude trabajar muy bien con el programa Excel, ¿verdad? Y después, aparte de eso, también tenía otras, digamos,
otros trabajos de soporte, que eran, por ejemplo, hacer inventario o, por ejemplo, planificación de logística, que fue el caso cuando, como estábamos en época de pandemia, entonces la empresa almacenaba todas las máscaras en el almacén y eso se tenía que volver a repartir y me habían pedido que haga un trazado, digamos, de cómo podría ser la forma más eficiente de repartir cada mascarilla, ¿verdad? Em, Después también en la parte de organización de trabajo, ellos me decían, bueno, nosotros tenemos que hacer esto y esto y esto, haciendo un esquema de cómo más o menos tendremos que distribuirnos los trabajos para poder realizar esto de la manera más eficiente, ¿verdad? Que tampoco era un problema porque también trabajé mucho en eso en la UPA. Después un día típico en BMW era marcar la entrada a las 7 de la mañana y una vez que yo me sentaba a mi escritorio, como a las 7:15 más o menos, todos los días se hacía una reunión donde se explicaba, digamos, lo que ocurrió el día anterior, qué metas se cumplieron, qué no, y también por qué no se cumplieron, ¿verdad? Y todo eso se discutía y se hacía como se guardaban esos datos, ¿verdad? Eh, Luego de eso se tenía una reunión con el jefe de cada área otra vez. En mi caso, yo tenía con el área de soporte. Básicamente terminaba la reunión, nosotros nos juntábamos, todos los que estábamos dentro de la oficina y hacíamos una reunión y ahí nos distribuíamos las tareas o se hacían las presentaciones, digamos, de cómo se iban a hacer cada tarea o cómo iba avanzando cada uno con sus respectivos trabajos. Después de eso, yo empezaba a trabajar con lo que era la simulación o la herramienta de planificación de personal. Luego almorzaba y por la tarde normalmente hacía los trabajos que eran de soporte, que no eran tan importantes, pero que se podían hacer en, qué sé yo, un día o dos máximo. Eh, y luego a las 4 de la tarde más o menos yo ya marcaba mi salida, ¿verdad? También cabe destacar que estuve trabajando en el campus de impresiones 3D de la empresa por 2 semanas. Como dijo Marcelo cuando me presentó, yo tengo mucho interés por la parte de automatización y robótica y también de impresiones 3D. Yo les comenté eso a ellos y ellos me dijeron que me podían mandar por 2 semanas a trabajar en esa área, ¿verdad? Y fue la verdad una cosa impresionante, en serio, porque era un campus exclusivamente para eso y había máquinas de todo tipo, ¿verdad? Eh, Ahí básicamente lo que yo hacía era ayudar con los diseños y me enseñaban cómo funcionaban las máquinas. Eso fue básicamente todo. Y después, al cabo de las 2 semanas, volví otra vez a mi puesto normal y seguí trabajando con la parte de logística, ¿verdad? Esto más o menos como se ve en el antiguo almacén. Se puede ver que todas las piezas estaban ubicadas en grandes estantes, todos estaban numerados y se podía ver cuántos estaban disponibles, cuántos faltaban. Estaba muy bien organizado. Después en la otra imagen a la derecha, por ejemplo, se puede ver cómo hacían para manejar, digamos, para transportar cada una de las piezas, porque a veces habían, qué sé yo, 15.000 piezas que habían que transportar, 15.000 tornillos habían de que llevar, cosas así. Como es mucho, entonces hay que usar máquinas. Eh, y este es, digamos, el nuevo lugar, ¿verdad? Donde ahora mismo ya están instalados ahí. Tiene los muebles, o sea, digamos, donde ponen ahora las piezas ahí son más grandes y también usan más tecnología. Ahora ya los operarios pueden saber desde sus respectivas sillas, por ejemplo, dónde está cada pieza, cuánto hay disponible, cuánto ya se usó, entre otras cosas. Si es que desapareció también se puede saber todo. Yo justamente pregunté porque se puede ver que se usan trabajadores para este tipo de cosas. Yo había preguntado por qué y ellos me dijeron que como es la parte de prototipado, realmente no es necesario aplicar, digamos, tanta tecnología y usar, como decir así, robots que puedan hacer el pick and pack. Y nada, básicamente eso. El nuevo almacén era más grande y tenía otra distribución.
Entre las cosas que aprendí y que valoro mucho, la verdad, fue, como dije, la parte de la cultura, o sea, básicamente el idioma. En serio, para mí fue muy duro los primeros tiempos porque yo no, yo no me consideraba, o sea, no consideraba que yo tenía un buen alemán, ¿verdad? Pero estando ahí y hablando con los empleados que solamente sabían hablar alemán, no, no había otro idioma, no había inglés, por ejemplo, para poder salvar por lo menos la situación, ¿verdad? Em, digamos que eso también me ayudó mucho a mejorar en mi alemán. Después también la forma de trabajar, eso fue muy, muy impresionante. La verdad, yo antes no tenía, no me organizaba y decía, bueno, voy a hacer esto y esto y esto y voy a poner como notas alrededor de mi computadora. Eso no era algo muy común. Y cuando estaba ahí, yo realmente tenía que hacer eso porque mis jefes me decían, ¿cómo vas a trabajar hoy? ¿Cuáles son tus planes para esta semana? ¿Cuánto tiempo te propones para hacer tales y tales cosas? Eran cosas muy organizadas, por así decirlo. Y aprendí mucho a organizarme mejor. Después, para la parte de contrastar conocimientos también me ayudó mucho. Ahí pude ver cómo funciona en grandes características, por así decirlo, una empresa así tan grande como BMW, cómo funciona, por ejemplo, el sistema de logística, cómo ellos se organizan, cómo detectan los errores. Fue muy interesante, la verdad. En serio, para mí fue eh, un sentido de aprendizaje muy alto, ¿verdad? Después, corroborar siempre 2 veces antes de presentar. Eso era algo que me enseñaron estando ahí, porque no les gustaba, por ejemplo, que había veces que yo presentaba y, no sé, tenía un error la palabra, o sea, había una letra que estaba mal puesta y eso no les gustaba. Entonces ellos me decían que querían que todo esté bien para la presentación. Nada, eso fue lo que aprendí. Y estoy muy contento, la verdad, muy, muy orgulloso de haber trabajado ahí. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. La verdad que eh, ver, la, eh, ver las pasantías que están haciendo allá, para nosotros también es muy importante. Eh, Nosotros tenemos todos los estudiantes de la UPA se van a Alemania un año y tienen 6 meses de clase y los otros 6 meses están haciendo su pasantía. A la vuelta tenemos un coloquio donde nos están comentando esas pasantías y eh, creímos que es muy importante compartirlo con los otros, no solamente con los estudiantes, sino con toda la gente, ¿verdad? Eh, y estas pasantías de Alemania y este año que hacen en Alemania realmente es muy importante y muy valioso como una experiencia académica porque estudian en otro país, con estudiantes en otro idioma. Es una experiencia profesional porque las pasantías lo desarrollan obviamente en una empresa y principalmente una experiencia de vida, ¿verdad? Ven cómo funcionan las cosas en otros países y ven cómo y esas ideas pueden traer a aplicarlas acá, ¿verdad? Bueno, a mí me toca, yo soy hijo del Prieto, me toca presentarle a Matías Saco. Matías es ingeniero industrial, él egresó de la UPA en el año 2018. Actualmente trabaja en el Centro de Recursos Naturales, Energía y Desarrollo, CRECE, que también está ligado a la academia. Y bueno, queremos que Matías nos cuente su experiencia ya en Alemania. Gracias, Matías, por estar acá. Gracias, gracias profesor por la introducción. Voy a prender la pantalla. Si me confirmas si se escucha. Muy bien. Perfecto. Bueno, mi nombre es Matías Saco. Actualmente tengo 24 años. Egresé de la... Se ve Egresé de la... Sí, se ve en formato, no se ve la presentación, se está viendo en la pantalla auxiliar. ok. Mejor. Perfecto. Ahora sí. Gracias. Bueno, para repetir un poco, mi nombre es Matías Saco. Egresé de Ingeniería Industrial en la universidad en el año 2018.
también en el año 2018, entre marzo y agosto, hice mi pasantía en Alemania a través de la UPA y la SRH Heidelberg. Y bueno, mi pasantía hice en Bosch. Para poner un poco en contexto, voy a hablar sobre una introducción sobre lo que es la empresa, el área de trabajo donde estuve y bueno, un poco sobre los trabajos que hice en la pasantía. El proceso de aplicación fue más o menos así. Y aproximadamente apliqué a 28 puestos de trabajo en 28 empresas diferentes. No obtuve respuesta de 12 más o menos. Me respondieron 16 aproximadamente del correo, de las cuales en un total 15 fueron rechazadas. A 5 de esas 28 aplicaciones accedí a una entrevista, de las cuales recibí 4 propuestas de trabajo y bueno, terminé aceptando la de Bosch, porque creo que era la más adecuada para el perfil de ingeniero que yo quería, ¿verdad? Otras empresas que propusieron trabajo en su momento fueron Mercedes, BMW y una cementera en Heidelberg. El departamento al cual, digamos, Bosch me invitó a trabajar era el de gestión de proyectos, que está muy ligado a la ingeniería industrial y bueno, creí eso apto y que hace muy beneficioso para mi experiencia en mi currículum. La ciudad y la zona donde estuve trabajando en Alemania fue en Stuttgart, que no se encuentra muy lejos de Heidelberg, está a 1 hora de distancia, es más, podía seguir quedándome en Heidelberg y bueno, agarrar un tren en las mañanas e irme a trabajar. Pero bueno, me mudé a Stuttgart y trabajé en un barrio llamado Weilendorf, que es un barrio comercial donde hay empresas como BMW, Bosch, Porsche y otras, ¿verdad? Bosch es una multinacional de ingeniería y tecnología reconocida a nivel mundial, están prácticamente en todos los países del mundo. Es más conocida, seguramente todos le conocen más por sus herramientas de trabajo y construcción, pero realmente donde Bosch más destaca es en sus componentes de autos automotrices. Básicamente todos los autos o las marcas de autos utilizan componentes internos de Bosch y bueno, la cantidad de productos que son fabricados y que son producidos diariamente, mensualmente, anualmente en Bosch para automóviles son gigantescas, ¿verdad? Básicamente acá en la pantalla hacen unos cuantos números de lo que en el 2018 era Bosch. Obviamente creció más en estos años. En ese momento, en el 2017, habían alcanzado habían facturado la mayor cantidad de dinero en un año natural y bueno, me acuerdo, fue todo un hito para la empresa. Ahora directamente un poco más de lo que hice en Bosch. Estuve en el departamento de electrónica automotriz, en el subdepartamento de ingeniería de proyectos europeos, donde la gestión de proyectos manejaban 4 productos, que eran los vehículos comerciales, tractores, camiones, buses. Era la computadora central de los automóviles, el sensor eléctrico, batería y un componente que manejaba, digamos, toda la parte de comodidad y confort de los automóviles. Esos 4 productos estaban ligados a un departamento entero de Bosch, porque la cantidad, como he dicho, la cantidad de piezas producidas y manejadas y ventas y proyectos que incluyen cada una de estas piezas son millones, ¿verdad? En el departamento trabajaban aproximadamente 15 ingenieros, donde cada uno era un gerente de proyecto para un proyecto de cada uno de estos componentes. Mi trabajo, digamos, para el cual fui yo contratado, consistió en ser, digamos, como parte del Project Management Office, o PMO, donde su tarea es básicamente ser soporte o proveer las herramientas necesarias, es más, diseñar, desarrollar y proveer las herramientas para que el trabajo de gestión de proyectos sea lo más eficiente y rápido posible. Esto fue acompañado con otro pasante, lo cual los dos ejercíamos como PMO en esa oficina. Puedo acordarme algunos de los trabajos que hice estando en Bosch. Voy a pasar y voy a hablar de algunos. Uno de los trabajos que más me hizo aprender sobre digamos, el arte de lo que es la gestión de proyectos fue el Project Management Plan de un nuevo proyecto de Toyota, donde junto al ingeniero encargado del proyecto
trabajamos en el diseño, en la ejecución y en la creación de todos los documentos necesarios para el inicio de un proyecto, que incluyen el Work Breakdown Structure, el ciclo de vida del proyecto, los milestones overview y el project charter, ¿verdad? Básicamente eso fue un inicio, digamos, de la pasantía, donde ahí yo ya pude, además de la teoría practicada en la universidad, ver también cómo se ejecuta esto en una empresa de verdad, cómo se crea, cuáles son los componentes que hay que tener en cuenta y bueno, fue básicamente trasladar el conocimiento ya aprendido en la vida real, en la experiencia laboral. El Communication Plan fue mi proyecto final en Bosch. Básicamente, el último mes, Marro, el jefe, me dijo, bueno, hacer algo innovativo, es decir, tener este mes libre como PMO, crear algo que nos ayude a nosotros los gerentes de proyecto a hacer esto más fácil, ¿no? Entonces yo recuerdo que en las clases de la UPA estaba parametrizado que el gerente de proyecto ocupa el 90% de su tiempo en comunicación, es decir, en estar en reuniones, en intercambiar correos, en intercambiar llamadas con las diferentes partes de un proyecto. Eso ocupa básicamente el 90% de su tiempo, ¿verdad? Entonces, como el 90% de su tiempo está trabajando en eso y el otro 10% tiene tiempo para todo lo demás, ver la forma de disminuir esto o de hacerlo más fácil como para que tenga también, reducir ese porcentaje de ocupación para que tenga tiempo también de las otras partes del proyecto, poder tenerlas en cuenta. Y a partir de eso hice un plan de comunicación automatizado que consistía en básicamente 3 programas que tenían todos los posibles escenarios predeterminados de cada proyecto, obviamente estandarizado y adecuado a cada variable que tenían los diferentes proyectos. Y básicamente con estos 3 programas ellos podían ahorrar bastante tiempo en lo que era el proceso de comunicación, ¿verdad? Eso fue muy, muy bienvenido en Bosch. Digamos, me acuerdo, terminé 2 o 3 días antes, terminé la pasantía y nada, me abrió las puertas de hecho para irme a trabajar en un futuro ahí, ¿verdad? Fue algo de lo cual aprendí mucho y de hecho digamos, el proyecto del Communication Plan surgió a partir del conocimiento que yo tuve o que yo adquirí en la UPA. Me acuerdo de ese dato del 90% de la ocupación en comunicación que tenían los gerentes de proyectos. Otro proyecto grande en el que trabajé, que fue también innovativo en el departamento de proyectos Bosch, fue la Wikisite. Wikisite básicamente era una página de wiki, estilo Wikipedia, pero que era interna a Bosch. Alrededor del mundo, Bosch tiene como 500 gerentes de proyectos, de los cuales digamos, están todos basados en lo que sería el PMBOK, el libro de Project Management. Y la idea de la Wikisite era crear un espacio en línea virtual para estos 500 gerentes de proyectos, donde ellos puedan intercambiar conocimientos, intercambiar buenas prácticas, como para que se ayuden o que se retroalimenten unos a los otros y bueno, digamos, la calidad de un gerente de proyecto en Bosch sea la misma, ya sea en Paraguay, en Alemania o en China. También fue algo que pegó muy bien y bueno, y tuvo un impacto muy positivo en Bosch. De la Wikisite pude rescatar unas imágenes y le voy a mostrar después. Y nada, luego proyectos más puntuales y de menos duración, menos impacto, que también eran para facilitar el trabajo de los gerentes de proyectos, como cálculo de volumen para producción de Audi, visión general de estatus de proyecto de departamento para los nuevos directores y otros proyectos, ¿verdad? La Wikisite básicamente consistía en esto, ¿verdad? Era una página web interna de Bosch, donde los tópicos estaban separados de acuerdo al libro de gestión de proyectos del PMBOK. Y nada, dentro de cada componente de la Wikisite, tenía también separadores donde uno podía, digamos, contar cuáles fueron su experiencia respecto a cada tema. Por ejemplo, en el análisis de riesgo, qué es lo que uno más tiene en cuenta, cuáles son los riesgos que usualmente no se tenían en cuenta y como para que todos los gerentes de proyecto de Bosch
puedan encarar las diferentes situaciones de la misma forma, ¿verdad? Y de hecho fue una de las pocas cosas que pude rescatar visualmente, porque bueno, era muy, muy confidencial y cerrado todo lo que se tenía ahí, no pude sacar nada, ¿verdad? Pero bueno, trabajar en Bosch fue una experiencia muy grata. De hecho, sigo manteniendo vínculos, ya sea de amistad o profesional, con mucha de la gente con la que trabajé ahí. Me abrió puertas para en el futuro poder seguir yéndome a estudiar y trabajar con los programas que tiene Bosch para estudiantes. Y nada, fue también algo muy, muy, muy provechoso para mi currículum, que me abrió muchas puertas. Hoy en día estoy trabajando en lo que me gusta gracias digamos, al peso que tuvo Bosch en mi carrera profesional. Y bueno, gran parte de esto se dio gracias a la, a los beneficios que me dio la UPA, al conocimiento que me dio la UPA, a la herramienta que me dio la UPA. Y de hecho pude demostrar de cierta forma mi valía dentro ahí gracias a lo que aprendí en la universidad. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Matías. Realmente, cada vez que uno de nuestros estudiantes explica todo el trabajo que hizo, es realmente un orgullo. Aunque el esfuerzo y todos los alardes son de ellos, nosotros como institución también, básicamente vemos que nuestros estudiantes comienzan en Paraguay y en Alemania terminan codeándose con cualquiera y son igual o mejores que el resto. Para mí, ahora es un honor también presentar a la próxima expositora. Pero antes de eso, un anuncio parroquial. Para aquellos que están viendo en Facebook Live, pueden hacer sus comentarios y preguntas. Al finalizar la última presentación, estaremos tratando de responder a todas ellas. Pueden ser generales sobre la UPA o específicas a cada uno de nuestros expositores sobre el tema relacionado a las pasantías, que es la UPA, o bien cómo acceder a estas pasantías de trabajo que hicieron. Bueno, finalmente voy a presentar a la ingeniera Araceli González. Araceli terminó su tesis el año 2019 en la UPA. Ella trabajó en una empresa muy grande de Alemania, que tampoco voy a dar el nombre porque ella es la que va a decir. Lo interesante del trabajo de Araceli es que ella terminó su pasantía, vino acá a Paraguay, terminó su tesis y ahora está de vuelta en Alemania haciendo su masterado y al mismo tiempo, debido a que la pandemia le permite trabajando a distancia en la misma empresa. Es decir, que tuvo la suerte de ser elegida otra vez para este proceso de, ella va a dar un poco más de datos, pero es un trainership, donde ella está trabajando en automatización de robots, algo muy interesante y creo que da a muchos de qué hablar. Entonces, Araceli, muchas gracias por estar presente desde Alemania. Araceli, no sé, me parece que ya son las 10:30 de la noche, nos dirá vos, entonces te agradezco y adelante. Gracias, Juan Pablo. Bueno, voy a presentar mi pantalla y si me pueden avisar, por favor, si se ve. ¿Ustedes me avisan? Sí, se ve, pero no en modo presentación todavía. Bueno. Ahora sí. Sí. Bueno, así como dijo Juan Pablo, yo estoy en Alemania y en realidad ahora son las 8:30 de la noche, porque hay 4 horas de diferencia nomás. Bueno, vamos a empezar con mi presentación. Yo en época de pasantía tuve la oportunidad de estar en la empresa Siemens. Es una empresa súper grande y tiene tiene varias locaciones en Alemania. Una de ellas está en Karlsruhe. A mí me tocó estar en la ciudad de Karlsruhe y les voy a contar un poco sobre el proceso de admisión. En realidad, el proceso de admisión empezó con la aplicación a través de plataformas online. Yo empecé a aplicar de forma online
en plataformas como Indeed.com, mindpracticum.de y Stepstone. Y una vez que apliqué a estas plataformas, luego de, me parece que 12 aplicaciones, recibí una respuesta para una primera entrevista telefónica con la empresa Siemens. Y en esta entrevista telefónica lo que ellos me preguntaron fue por qué nuestra empresa, por qué esta posición, y también me hicieron preguntas básicas sobre mi currículum. Luego me avisaron que si quedaba seleccionada después de la entrevista telefónica, me iban a dar otra oportunidad para una entrevista personal. Luego de 2 días más o menos me avisaron que quedé seleccionada para la entrevista personal y ahí hice mi primera visita a Karlsruhe, donde me volvieron a hacer preguntas generales sobre mis conocimientos y también me hicieron una presentación sobre las tareas y el área de trabajo. Durante esta entrevista personal lo que yo noté fue que lo que más le llamó la atención a ellos fueron todos esos conocimientos que yo adquirí en la UPA en el Fab Lab. Me preguntaban mucho sobre si sé sobre impresión 3D, corte láser, programación, y si tengo también conocimientos de automatización o robótica. Luego de la entrevista personal, creo que al cabo de 2 o 3 días de nuevo, me avisaron que quedé seleccionada para el puesto de pasante y bueno, se procedió a la firma del contrato. Esto fue ya o sea, yo empecé la pasantía en abril del 2019. Como saben, especialmente los de la UPA, yo estaba en la SRH Heidelberg y la empresa Siemens quedaba en Karlsruhe, que son unos 66 kilómetros más o menos. Y yo no pude encontrar vivienda, entonces me tocó viajar todos los días. Me tocó viajar todos los días de Heidelberg a Karlsruhe y de Karlsruhe a Heidelberg. En ese tiempo yo era pasante, entonces tenía que irme todos los días. Y esto me llevaba aproximadamente 2 horas de ida y 2 horas de vuelta y 3 trenes. Pero algunas personas me preguntan todavía hasta ahora por qué decidí hacer eso, pero yo no me arrepiento. Fue una experiencia linda y conocí mucho de 2 ciudades también al mismo tiempo haciendo esto. Bueno, Siemens Karlsruhe, o sea, la planta, esta es la locación y la parte que está sombreada en roja es el departamento donde yo estoy. Algunos de los productos que se hacen son estos y son generalmente controladores lógicos programables y esto se puede ver en la parte de producción. Yo estaba en el área de Siemens Professional Education, donde ellos tienen muchas maquinarias que se usan dentro del área de producción. Lo que hace Siemens Professional Education es, ellos reciben a aprendices que son gente que en Alemania optan por realizar lo que se llama Dual Studium. Y el Dual Studium es algo como de menor nivel que la universidad, porque al final ellos reciben un título técnico. Y el título técnico puede ser en electricidad, en mecánica o en automatización. En mi caso, yo estaba en el área de automatización y ahí lo que hacemos nosotros es trabajar con los robots que ellos utilizan en el área de producción y o sea que están empezando a utilizar en el área de producción, que son los robots de UR3 de Universal Robots y son los robots o sea, súper avanzados, los brazos robóticos que se pueden ver acá en la imagen y
Bueno, cuando yo llegué, para la pasantía, ellos estaban empezando a usar estos robots en las líneas de producción, pero en el área de Siemens Professional Education no había nadie que sabía usar el robot y no había nadie que se haya puesto a programar y a ver cómo funciona este robot. Entonces ellos necesitaban a alguien que esté ahí y que aprenda, porque la gente de producción tampoco tenía tiempo para venir a, a hacer un training rápido con la gente de Siemens Professional Education. Y bueno, entonces mi tarea fue, ellos me dieron un primer robot, que es el robot de la derecha, el más chico. Y cuando llegué me dijeron, nosotros no sabemos, nosotros no sabemos programar, no sabemos, o sea, sabemos lo básico nomás, así que acá está el manual y vos vas a tener que aprender más o menos por tu cuenta. Si tenés alguna pregunta muy, muy urgente, vamos a ver la posibilidad de que alguien de línea de producción te pueda ayudar. Pero básicamente tu tarea es volverte una experta en los robots de Universal Robots, porque nosotros queremos hacer trainings en el futuro con los aprendices que están viniendo, que se le llama Azubis en Alemania. Bueno, y entonces mi tarea empezó así, empecé a leer sobre robótica, empecé a ver cómo programar el robot y a ver qué tareas puedo preparar para los trainings. Y pasé mucho tiempo con el robot de la derecha, pero un poco antes de que termine mi pasantía me trajeron otro robot y este ya era o sea, más sofisticado, ya tenía toda la parte de seguridad y, y bueno, me dijeron también que por favor que vea todo el tema del software y que deje todo en orden para que ellos, que deje tipo un manual de cómo usar el robot, porque yo ya estaba terminando mi pasantía y ellos tenían que empezar con el tema de los trainings. Y todavía no había nadie que fijo para el puesto que iba a estar haciendo el training de robótica. Bueno, entonces básicamente yo me pasaba haciendo ejercicios de robótica, tratando de aprender cómo usar el robot. Y también tuve la oportunidad de usar el Fab Lab de Siemens, que estaba ahí donde yo estoy luego, para hacer todos los componentes así de soporte para el tema de robótica. Hacía impresiones 3D o cosas con corte láser y podía preparar ejercicios o mini ejercicios. Antes de terminar mi pasantía, como yo ya tenía algunas cosas preparadas y también ya tenía una buena base de cómo usar los robots y qué presentarle a los Azubis, a los aprendices, entonces ellos decidieron hacer ya un primer training conmigo. O sea, yo era como la trainer y venían grupos de Azubis de a 3 personas por día. Creo que el training duró como 2 semanas y todos los días venían 3 personas, 3 aprendices nuevos y así, o sea, yo le tenía que enseñar a ellos cómo usar el robot, cómo programar y cómo hacer ejercicios básicos para aprender las funciones básicas de robótica y de este robot en específico. Bueno, y también me tocaba trabajar con las herramientas que ellos usaban para el robot, porque, o sea, al robot se le podía conectar cualquier tipo de pinza o cámara o sensor, y todo esto era parte de mi tarea también. O sea, yo era la que tenía que instalar, desinstalar y probar si funciona y ver cómo se usa, y dejar todo eso por escrito para que ellos tengan algo donde mirar.
Bueno, esta era la cámara que compramos también en ese entonces, o sea, que la empresa compró en ese entonces, y yo me iba probando y dejando los ejercicios. Y bueno, por último, quiero dejar las cosas aprendidas y ganadas durante mi pasantía. Eh, lo primero fue el idioma, todo se llevó a cabo en alemán. Y por más, una cosa que yo valoro mucho de mí en este caso es que había personas que querían ayudarme y querían irse por el inglés en ese entonces y yo optaba y decía, no, háblame nomás en alemán porque yo quiero mejorar mi alemán y eso ayuda muchísimo porque todo el mundo hablaba en alemán, todo el entorno era en alemán y eso ayudó que mi alemán mejore muchísimo en esos 4 meses de pasantía. Luego lo otro fue que gané contactos y también la pasantía me sirvió para crecer mucho como persona, saber cómo acercarme a la gente y saber cómo construir estos contactos, porque antes ya escuché de muchas personas que yo era muy cerrada o que era muy tímida y me di cuenta durante la pasantía que si uno es así, nunca va a conseguir lo que quiere. Entonces, preguntando y hablando por sí mismo, uno consigue todo lo que quiere. Y eso me ayudó muchísimo y por eso ahora estoy otra vez de nuevo en la empresa gracias a eso. Y, y eso, bueno, y después está la independencia. Así como les dije, yo siento que crecí mucho durante mi tiempo de pasantía. Me volví más independiente. También aprendí mucho sobre el trabajo en equipo, especialmente durante el tema de los trainings, porque tuve que trabajar en equipo con personas en otro idioma. O sea, los azubis 100% que me entendían más o menos nomás, pero tratábamos de completar todas las tareas que teníamos para hacer en el día y yo trataba de hacerle llegar toda la información que yo tenía también acerca de robótica. Y bueno, lo último, pero una de las cosas más importantes fue la experiencia que gané. Nunca me imaginé que iba a estar en una empresa así de grande en Alemania y tampoco en este tipo de áreas trabajando con robots así de última generación. Y creo que eso aporta muchísimo en mi carrera profesional y en mi currículum. Bueno, y eso es todo y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Araceli. Muy interesante. La verdad que cada vez que miraba tu presentación decía, no era una pasantía, sino que parece que era que te llevaban a jugar con robots, que es básicamente el sueño del pibe en cierto sentido. Bueno, Joel es nuestro moderador de las preguntas, entonces le cedo la palabra a él. Bueno, gracias. Quería agradecer y quería comentar también que pueden seguir dejando sus preguntas en Facebook. Agradecer a Mirta Girger, a Jaime Jara, a Daisy González, Claudia Princich, Evelyn Estigarribia, Víctor González, Elías Patiño por sus comentarios y preguntas. Inicialmente tenemos 2 preguntas, ¿sí? Y les invito a seguir dejando preguntas si tienen. La primera es de Víctor González, que dice, quisiera saber cómo plantean las pasantías durante la pandemia. ¿Cómo sería para quienes viajarán en el 2022? En el 2022, ok. Bueno, el tema de la pandemia, yo respondo a esta pregunta porque es un poco operativa. El tema de la pandemia nos tiene a todos con 1000 posibles salidas de una. No tenemos nada claro porque es algo cambiante día a día, mes a mes. De todas formas, nosotros tenemos estudiantes actualmente en Alemania que están consiguiendo algunas pasantías. En algunos lugares
trabajar así como acá en Paraguay se trabaja todavía, pero con muchas precauciones todavía. Mismo Araceli puede dar el caso, ella está trabajando en Siemens, pero a distancia. Entonces ella tiene un simulador, a ella le adaptaron la situación. Hay otros que no pueden conseguir trabajo en Alemania porque obviamente quizás hay muchas restricciones y eso limita, entonces se comienza a buscar pasantías en otros países. Mismo tenemos ejemplos de gente que ha trabajado en Brasil, ha trabajado en España, ha trabajado en Suiza, en otros países de Europa. Entonces, es cosa de adaptarse a la situación, pero las empresas no han cerrado, las pasantías siguen siendo ofrecidas, quizás no en la misma cantidad o con algunas restricciones. Ok, gracias. Elías Patiño pregunta, ¿cuál es el proceso para ser contratados en alguna empresa? Yo creo que ahí Matías, Gustavo, Araceli pueden responder. Yo puedo ver de mi experiencia y bueno, después Gustavo, Araceli, que fue más reciente, pueden de por ahí complementar. Básicamente uno envía su solicitud de trabajo a las diferentes empresas en las que está interesado ingresar. Algunas te responden, otras no. Ya sea de acuerdo a la respuesta, si es positiva, usualmente como primer paso es una entrevista virtual o una llamada telefónica. En caso de ser positiva la respuesta a la llamada telefónica, se convocan para una entrevista presencial en la empresa. Y bueno, si es positiva la entrevista presencial, que usualmente ya es porque vas a entrar, se hace un intercambio de papeles, ¿verdad? Ya sean los permisos de la universidad o lo que requiera la empresa. También una vez ellos corroboren que está todo en orden o digamos que tus permisos te permitan estar dentro de la empresa, ellos te dan una copia del contrato para firmar y bueno, ya te vas a empezar a trabajar. Sí, así mismo como dijo Matías, ese también fue el proceso por el cual yo pasé. Básicamente es en internet o en los diarios, vos podés mirar. Yo personalmente entré en varias páginas donde se ofrecen luego pasantías y después me di cuenta que vos podés directamente entrar en la página de la empresa y hay una sección siempre donde habla sobre aplicaciones. Y ahí digamos, hay una sección que es exclusivamente eso y te explica todo, qué es lo que ellos piden, qué es lo que tenés que tener, cosas así. Lo que yo recomendaría, la verdad, es que por más de que lo que ellos piden es, a veces nosotros pensamos así y decimos, yo no hago eso o no, capaz es para gente más capacitada, yo igual sugiero que apliquen porque fue mi caso, por ejemplo, que había muchos, yo por ejemplo jamás pensé que me iban a responder de BM, pero sí me respondieron. Y también no dejarse llevar por las respuestas negativas. Eh, Hay que enviar mucho, en serio. Pero ese es el proceso. Parte del proceso es recibir las negativas. Y después, con el tiempo, te llegan las que son positivas, ¿verdad? Un punto importante sobre el tema del proceso de aplicación, creo que preparar bien el currículum y como es en Alemania, ellos esperan que se dé en alemán, o sea, no meterle directamente con el inglés siempre, optar por preparar el currículum en alemán también y preparar las cartas de motivación también en alemán. Y algo que le gusta mucho a las empresas a la hora de aplicar es que la carta de motivación sea específica para el puesto al que uno está aplicando. Porque las empresas se dan cuenta también cuando es una carta así muy general y, o sea, yo creo que eso es un motivo así de que más fácilmente te rechacen. Pero si sos bien así específico, ellos se dan cuenta de que de verdad te interesa el puesto, si le estás echando ganas al alemán también, yo creo que eso es un punto plus, más el idioma extranjero que ya tenemos, que en este caso es el español. Yo creo que esas cosas son importantes. Bueno, gracias por las respuestas.
Bueno, ahora agradecemos a Laura González, a Laura Gómez. Una pregunta para Araceli. Siendo una empresa tan grande, ¿hubo alguna dificultad por ser mujer? La verdad que en el departamento donde yo estoy es bastante normal. Yo no soy la única mujer. Más o menos la mitad son hombres y la otra mitad son mujeres. Y yo no encuentro ningún tipo de dificultad en ese aspecto. O sea, para mí es o sea, muy normal, todo muy normal. Yo creo que ellos le dan oportunidad por igual, tanto a los hombres y a las mujeres. Ok, gracias. Bueno, también agradecemos a Yadigi Patiño. Pregunta, ¿la UPA da una lista de empresas donde se solicita la pasantía? A ver, respondo, pero también creo que Matías, Araceli y Gustavo pueden comentar cuál es el apoyo de Cata o de alguien que les da. La verdad que no damos una lista, damos recomendaciones de cuáles son las empresas que ya fueron, que estudiantes previamente fueron aceptados. Se les ayuda, como dice Araceli, y se les recuerda más que nada, porque es un trabajo individual, que la ganancia está en números, hay que hacer muchas aplicaciones y el CV y las cartas de intención son muy importantes y en ese apoyo de chequear el idioma, la sintaxis sí se da el apoyo, pero también Matías, Araceli y Gustavo pueden responder. Sí, para aumentar un poco, profesor. Si bien la UPA y la SRH te piden o te incentivan a que vos hagas tus aplicaciones de forma independiente, yo creo que dan de hecho mucho para aprender cómo se maneja esta parte del mundo laboral. En casos de necesidad tienen ellos un centro de asistencia al estudiante con el que cuentan contactos de empresas que buscan pasantía y te ayudan para el proceso de aplicación, ¿verdad? De hecho, o sea, no fue mi caso, ¿verdad? Pero sé de compañeros y colegas que bueno, fueron admitidos a pasantías a través de ese medio. Sí, así mismo como dice Juan Pablo y Matías, a nosotros, por ejemplo, nos habían ofrecido, bueno, más bien la encargada de justamente de esta área nos había dicho que había oportunidades en Bosch, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que directamente te acepten. Igual hay que atender bien, hay que trabajar mucho, así como dice Araceli, en el currículum vitae y en lo que sería la carta de motivación. Yo realmente recomiendo que en lo posible sea todo luego en alemán, nada de inglés, ni siquiera intentarlo, porque en serio es un problema el querer tratar de usar eso y también querer usar o esperar que la universidad te resuelva ese problema, ¿verdad? Em, la verdad que yo creo que es algo que se tiene que hacer por cuenta propia, porque se aprende más y el aprendizaje es muy, muy bueno. Desde mi experiencia, yo quiero decir nomás que yo apliqué, no necesité aplicar a muchas empresas, pero sé de compañeros que en ese entonces tuvieron que aplicar muchísimo y no es imposible, no es que es imposible conseguir empresas grandes, no, o sea, para mí cualquiera puede conseguir, no es... es seguir los pasos nomás, es prepararte bien con el currículum, prepararte con la carta de motivación, también presentarte bien en las entrevistas y yo creo que eso nomás se necesita, no, nada es imposible. Ok, gracias por su respuesta. Yo quiero enfatizar nomás, y creo que acá de los tres que están, ninguno hablaba alemán antes. Ellos tienen 3 años de estudiar alemán en la UPA mientras están estudiando las carreras de grado, ¿verdad? De ingeniería. Entonces, en paralelo a estudiar ingeniería, están estudiando un idioma nuevo y que es muy estructurado y para nosotros por lo menos es muy complicado.
y eso tiene un valor adicional, ¿verdad? Que hay que decirlo. Bueno, y la próxima pregunta ya va más a la parte personal, que dice, ¿cómo fue su experiencia en independizarse en un país extranjero? Eh, Les dejo a ustedes las respuestas. Bueno, y la verdad, desde mi experiencia fue como un poco difícil porque cuando yo tenía que mudarme ya empezó digamos, la pandemia. Entonces para mí fue un poco complicado encontrar lugar donde quedar. Pero así como dice Araceli, no fue imposible tampoco. Era cuestión de en serio ponerse las pilas y sentarse a trabajar en eso todos los días. Igualmente, los de la empresa también me ofrecieron un lugar para ir a quedarme mientras conseguía otro. O sea, la empresa tampoco es que te abandona en ese sentido. Ellos te apoyan en todo lo que tenga que ver durante tu estadía allá. Yo muchas cosas incluso no pude, o sea, digamos que no pude vivir, digamos, de la experiencia que te brinda BM justamente por la pandemia, porque había muchas cosas que estaban cerradas. Pero fue, digamos, un proceso de mudarse, vivir solo. Vivir solo también fue todo un tema porque yo estaba muy acostumbrado a vivir con mis compañeros, a estar todo el tiempo con ellos y después de un día para otro estar completamente solo. Eh, y empezar a hablar con gente totalmente extraña porque por más que era de la empresa, era gente con la que yo nunca hablé prácticamente. Pero tampoco fue, como decir, eh, malo, fue en realidad muy bueno porque me hizo comprender que yo puedo estar, digamos, o depender de mí mismo, ¿verdad? Esa fue mi experiencia, la verdad, y incluso ahora me gustaría volver otra vez a pasar por eso, ¿verdad? Era muy, muy interesante. Y nada, eso. Matías, Araceli, no sé si tienen algo que comentar. Ok. No, yo básicamente resumiría en una experiencia que recomendaría a cualquiera. Sí puede ser difícil, pero es mucho más lo que se gana de lo que se pierde. Y bueno, sobre todo cuando es una experiencia que involucra beneficios académicos y beneficios profesionales, creo que vale totalmente la pena. Mirando desde la UPA, o sea, se sabe que todos los compañeros vienen juntos, pero yo les aseguro a las personas que están por viajar o que están pensando entrar a la UPA, que durante ese tiempo donde tienen que pasar solos, donde todos los compañeros se separan, cada uno encuentra pasantías en diferentes ciudades, en ese tiempo es donde más experiencias van a adquirir y también donde más cosas van a aprender, porque ese es el momento donde realmente van a empezar a independizarse. Cuando uno tiene problemas va a tener que empezar a solucionar por uno mismo. Ya no van a estar entre compañeros, ya va a ser, yo tengo problemas, yo tengo que solucionar. Y eso ayuda muchísimo, ayuda a perder la timidez y ayuda, te hace saber también que es normal, que no es nada de otro mundo. O sea, preguntar está bien. No, no todo el tiempo tenés que saber todo, no todo el tiempo tenés que hacer todas las cosas bien. Te vas a equivocar nomás luego. Y así uno va aprendiendo y va perdiendo todos esos miedos que tenía antes. Ok, gracias a los tres por las respuestas. Yo tendría una pregunta, ¿puedo hacer? Sí, sí. La pregunta tiene que ver con la experiencia universitaria. Ustedes, una parte del tiempo estuvieron en una empresa, una parte del tiempo estuvieron como estudiantes en una universidad alemana. Me gustaría que comentaran acerca de este otro lado, la experiencia de asistir clases, estar junto con estudiantes de otras nacionalidades, por favor. Bueno, y desde mi punto de vista fue muy
diferente a la UPA, la verdad. Pero si yo voy a hacer una comparativa, a mí me gusta mucho el sistema educativo que tiene la UPA. Me parece que se enfoca más en el estudiante, ¿verdad? Y también hay siempre un proceso detrás de cada estudiante y digamos que siempre te ayudan, ¿verdad? En cualquier situación. Eso me parece muy bueno, en serio. En cuanto a lo que es la universidad en Alemania, el sistema es totalmente diferente, ¿verdad? Digamos que no tiene ese nivel de acompañamiento que hay en la UPA. Ahí es más por tu cuenta. O sea, todo lo que tenés que aprender, todo lo que tenés que hacer, es más por cuenta propia digamos que, porque los profesores están ahí todo el tiempo detrás de vos, ¿verdad? Yo también creo que eso es porque la universidad allá es más grande, ¿verdad? Maneja todo tipo de nacionalidades, ¿verdad? Eh, entonces supongo que es más difícil luego tener el nivel de acompañamiento que tiene la UPA. Pero dentro de todo fue muy bueno también. Yo aprendí muchas cosas. Me di también cuenta de cómo funcionan otras universidades y que es difícil hacer el switch entre dos universidades diferentes. A mí la verdad personalmente me costó mucho, pero no es algo imposible, ni tampoco que se acaba el mundo porque sea diferente, ¿verdad? Esa fue mi experiencia, la verdad. Yo considero que la vida estudiantil en el extranjero es también muy provechosa. Creo que fue el desafío más grande que tuve en ese año fuera. Eh, fueron 6 meses de clases diarias en alemán, exámenes finales y semanales y nada. Básicamente la vida del estudiante de Alemania es estudiar, estudiar y estudiar. Y bueno, una vez recién hacer el resto de las cosas, diría que vos estás seguro de tu conocimiento para tu examen, ¿verdad? La, la, la metodología de clases te incentiva a leer, te incentiva a pasar tiempo en la biblioteca, te incentiva a hacer preguntas y bueno, y te incentiva también a relacionarte con tus compañeros y con tus profesores. Em, de hecho, yo recuerdo que hablando con profesores de las clases en Alemania, ellos me ayudaron en ciertos aspectos para justamente la aplicación de trabajos de pasantía posteriormente, ¿verdad? Eh, es difícil, es un desafío muy difícil, pero es muy, muy, muy beneficioso y reconfortante haber logrado eso. Bueno, yo concuerdo con Gustavo también. No sé si los dos estuvimos o si los tres estuvimos en la misma universidad, en la SRH, y yo también noté que el nivel de acompañamiento en la SRH acá en Alemania era un poco menos que el que se da en la UPA, pero eso no quiere decir que que cambie en el tema de profesionalismo, o sea, todos los profesores son muy buenos. Si preguntas también te acompañan, no es que te dejan solos y, y te ayudan mucho. Y con respecto al idioma otra vez, costó mucho al comienzo. Al comienzo teníamos que ir traduciendo palabras por palabras con mis compañeros, traducir todas las diapositivas, nos pasaban por PDF y como eran palabras muy técnicas, teníamos que traducir, pero al cabo de una semana y al usar siempre las mismas palabras técnicas, se te quedaban. Entonces, la segunda semana ya vos ya manejabas todas las palabras, ya sabías que el profesor estaba diciendo tal cosa sobre el diámetro y esto, que era cuadrado, que era círculo, ya empezábamos a notar esas cosas, que en la primera semana nada, pero así, eso también fue así algo muy divertido. Y cada módulo pasaba lo mismo porque cada módulo tenía sus vocabularios específicos.
Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora tenemos la última pregunta. Le agradecemos a todos. Después de esta pregunta ya vamos a cerrar. Es una pregunta de Elías Patiño y pregunta siempre con respecto a la independencia, ¿cómo es el ámbito económico en Alemania? Yo creo que varía mucho dependiendo del caso personal, pero bueno, las empresas pagan por las pasantías, son toditas remuneradas, al menos en el 100% de los casos que yo conozco. Eh, y bueno, y también hay becas aparte, ¿verdad? Hay muchas oportunidades de estudio para estudiantes, sobre todo provenientes de países de Sudamérica o, digamos, países menos desarrollados que Alemania. Alemania tiene una política social muy inclusiva y que, bueno, y que abre la oportunidad para mucha gente, ¿verdad? Pero es una recalcar que todas las oportunidades, las pasantías yo conozco fueron remuneradas. Y de hecho remuneradas al nivel de que te alcanza para vivir de forma cómoda en Alemania. Sí, asimismo, digamos que con el dinero que se gana en la pasantía, en serio se puede vivir, puedes independizarte. Una ventaja que tiene, digamos, el vivir en Alemania es que el dinero que ellos te dan tiene mucho valor. Em, pero no, eso no quiere decir que sea como que te sobre, ¿verdad? Pero sí se puede vivir bien, puedes vivir una vida normal. Y también la ventaja que allá hay muchos beneficios para estudiantes. Ellos en serio apoyan mucho la parte del tiempo que es para el estudiante, porque el estudiante tiene que tener también su tiempo libre, tiempo para estudiar, todas esas cosas ellos tienen en cuenta. Y la verdad es, con la pasantía te das cuenta que en serio se puede vivir bien, digamos, con esa remuneración. Y si la pregunta de la persona fue un poco también hacia la parte de diferencias de los gastos, sí hay diferencia de gastos, o sea, el costo de vida en Alemania es mucho más caro que en Paraguay y uno se da cuenta en todo sentido, en la comida, en transporte, en todo. Y eso es algo que uno tiene que planear y tener en cuenta también siempre antes de viajar al extranjero. Perfecto. Muchísimas gracias, Araceli. En fin, llegamos al fin. Quisiera seguir esta conversación por mucho más tiempo, pero nos debemos a los tiempos de los ingenieros, del estudiante que está haciendo su tesis y de los profesores. Con eso le quiero agradecer de vuelta al profesor Joel Prieto y al profesor Marcelo Castier que nos acompañaron para moderar, al ingeniero Matías Saco, la ingeniera Araceli González y al estudiante tesista Gustavo González por compartir con ustedes. Yo creo que este webinar lo volveríamos a repetir de vuelta si hay interés, con otros estudiantes obviamente que también tienen nuestras experiencias. El mensaje final para cerrar esto es que la UPA ve que la pasantía en el extranjero como algo obligatorio abre las mentes de los estudiantes, como creo que vieron acá ya, y es algo que crea un mejor ingeniero a futuro. Yo les puedo, una pregunta que no se hizo, pero voy a asumir la respuesta y la pregunta es que ellos al volver acá a Paraguay ven que lo que hicieron allá, lo que hicieron acá, la ingeniería es la misma, las leyes de física, las matemáticas son las mismas, quizás la logística operativa es diferente, pero si ellos triunfaron acá, pueden aplicar lo que hicieron allá, acá. Entonces hay mucho también de lo que se llama transferencia de conocimiento de norte a sur, de Alemania a Paraguay, que la UPA también apoya a través de este plan de curricular. Acá también lo que queda claro es que las estrellas son los estudiantes, ellos son los que autogestionan esto. UPA más que nada hace la obligación que hagan esto. Si algo la UPA tiene que hacer o se tiene que aplaudir es que la UPA le dice tenés que hacer tu pasantía, pero que claro que ellos otra vez son los que gestionan y los que cualquier éxito que tienen
es prioritariamente por el esfuerzo que ellos le dan, y como escucharon, ellos le pusieron mucho empeño a esto. Entonces queda abierta, la UPA está abierta a responder cualquier pregunta para aquellos que tienen estudiantes actuales, ya tienen todos nuestros contactos a estudiantes posibles también. Con eso también quiero decirles que nosotros estamos iniciando las clases el 2 de marzo. Este semestre todavía lo vamos a hacer online, excepto exámenes y prácticas serán presenciales. Y para los primeros estudiantes, los estudiantes del primer año, quizás estaremos haciendo unas clases híbridas a definir en las próximas 3 semanas. Toda esta información puede ser encontrada en la página web de la UPA, donde hay un contacto directo. Entonces, de nuevo, agradecer a todos los que están pendientes escuchando de este webinar, de nuevo a los estudiantes ingenieros y a los profesores, y cuídense y seguimos en contacto. Gracias.